Hoy voy a compartirte a lo largo de este vídeo una de las múltiples enseñanzas que nos regaló Antonio Blay, ese gran ser humano de una talla espiritual enorme y cuyo legado para muchos de nosotros todavía sigue estando muy vivo. Antonio Blay tuvo la gran capacidad, el gran don de poder fusionar las enseñanzas occidentales con las enseñanzas orientales, siendo un gran referente en el ámbito de la psicología transpersonal, sin lugar a dudas. Os recomiendo encarecidamente que podáis acercaros a todas sus obras, a todos sus libros y como también a todo ese material de audio que dejó en sus cursos, en los talleres, etc. Esta enseñanza que quisiera compartir con vosotros para reflexionar un poco más y comprender y conocernos un poquito más en ese camino en el que andamos de conocimiento de nosotros mismos, tiene que ver con eso que Antonio Blay expresó como el yo idea, el yo ideal y el yo experiencia. Si os parece, vamos a adentrarnos un poquito más con detalle para ir viendo cómo hemos ido construyendo, cuál es el papel que juega cada uno de esos elementos en base a ese personaje del que expresó también Antonio Blay y que de alguna manera nos hemos identificado y nos hemos aferrado, y si somos honestos, a ese personaje / personajes que vamos de alguna manera construyendo en nuestra cotidianidad si no estamos atentos y si no somos observadores con nosotros mismos para ir poco a poco despojándonos de esa falsa identidad. Decía muy acertadamente Antonio Blay que quizás pensamos que vivimos en una realidad objetiva, pero todo esto es una pura entelequia, una pura fantasía mental. Si os dais cuenta, con nuestra realidad mental llena de juicios, llena de interpretaciones, llena de idealizaciones también, ¿por qué no? De esas críticas, ¿verdad?, que pasan por nuestra mente constantemente, de esas defensas aulcérrimas, ¿verdad?, que hacemos cuando nos sentimos atacados, llenos de esos miedos que muchas veces están latentes y nos impiden vivir de una forma mucho más libre y mucho más serena. En definitiva, seguimos proyectando con nuestras creencias y con todo ese material también emocional toda nuestra historia al exterior. Por tanto, no somos de alguna manera capaces de percibir la realidad como es. La realidad es neutra, la realidad existe por sí misma y lo que hacemos es descodificar constantemente lo que vemos atendiendo a nuestra realidad más superficial a nivel interno. Fijaros que Antonio Blay nos habla del yo idea y nos dice que ya en la primera infancia, sobre todo en el primer septenio que os he hablado muchas veces, que cobra mucha relevancia nuestra personalidad, donde se forja nuestra personalidad de alguna manera y que serán las bases de lo que desarrollaremos más adelante, nos damos cuenta que en esa etapa infantil percibimos que de alguna manera se nos juzga atendiendo a un modelo, a una forma que está impuesta desde el exterior. Es decir, por ejemplo, papá, mamá nos puede decir en un momento dado que no somos obedientes, por ejemplo, que no somos ordenados, en base a una experiencia que nosotros estamos tratando de descubrir desde la inocencia, porque necesitamos vivirla, porque necesitamos expresarla, ¿no? Rápidamente percibimos rápidamente de que, por ejemplo, en ese caso del ser obediente, pues que de alguna manera tenemos que ser obedientes. Y ahí se crea un modelo psicológico en el niño que de alguna manera el niño pues tiene que ser obediente. Es decir, que yo de alguna manera percibo que para agradar a papá, a mamá, para ser aceptado, para ser querido y para ser amado, tengo que ser, en este caso, obediente. Bien, ahí empezamos a crear, sin darnos cuenta, un conjunto de creencias y sobre todo valoraciones de tipo negativo en relación a ese modelo del que debería de ser y el que de alguna manera se nos ha impuesto desde el exterior. Es decir, me percibo claramente desde ese lugar del no soy obediente, soy un desastre, nadie me quiere, nadie me valora. Es decir, empezamos a crear una autoimagen negativa
de nosotros mismos. Y evidentemente nos damos cuenta ya en los primeros años de vida que se nos rechaza por eso que de alguna manera estamos expresando. En el caso de la obediencia, pues nos sentimos rechazados porque de alguna manera por ser desobedientes, entre comillas. Entonces, rápidamente creamos, psicológicamente hablando, pues una forma de transmutar esa forma que de alguna manera yo percibo negativamente de mí y trato de idealizarme para tratar de querer gustar a los demás. Es decir, de alguna manera, como necesito ese afecto y ese cariño y esa aceptación, yo no quiero ser obediente y quiero atender a ese modelo que se me ha impuesto, ¿verdad? Es decir, yo tengo que ser obediente. Es en ese momento, como decía Antonio Blay, que los niños se identifican con un modo de ser y, por tanto, con ese modo de ser al que nos sentimos identificados, es ahí donde nace el yo-idea, es decir, esa idea que yo me he creado de mí, forjada, insisto, por un modelo exterior, y paralelamente se crea ese modelo, ese yo ideal, es decir, ese yo ideal al que de alguna manera tenemos que aspirar. Es decir, ese yo idea es esa imagen, de alguna manera, que he construido negativa de mí en base a lo externo, y ese yo ideal es esa imagen futura que de alguna manera tratamos de conseguir para escapar de esa idea negativa que tengo de mí y que me genera dolor y sufrimiento y, por tanto, tengo que alcanzar, ¿no? Es el deseo ser no sé quién, el quiero alcanzar no sé cuántos. Es decir, de alguna manera, el yo ideal me aleja del instante presente y me proyecta a un futuro incierto, evidentemente, pero con un modelo de ser humano al que debo de aspirar. Por tanto, estamos, como decía Antonio Blay, atrapados en la trampa del yo idea, que de alguna manera recoge el recuerdo del pasado, y atrapados en nuestro yo ideal, es decir, ese yo que aspira hacia una forma de ser, de comportarme, de actuar ante la vida. Y, por tanto, actuamos como un personaje, es decir, entre esas fuerzas de lo que debería de ser, es verdad, porque no me acepto como soy, por tanto estoy aspirando a algo que en este instante yo no soy capaz de ser, y por tanto esas dos fuerzas del yo idea y del yo ideal se comprimen y nos aprietan y nos ahogan internamente. Por tanto, fijaros la importancia que tiene pues este papel, ¿no?, del que hablaba Antonio Blay sobre nuestro personaje, cómo hemos construido en base a una idea de nosotros mismos y en base a un modelo de ser humano al que tratamos de alcanzar a través de nuestro yo ideal. Y ahí andamos luchando, peleando con esas fuerzas y tensiones que nos ahogan y nos oprimen internamente. Pero Antonio Blay nos da un paso más allá y nos dice que hay un yo real, es decir, él lo llamaba el yo experiencia, ¿no?, el yo verdadero, es decir, ese yo que de alguna manera habita en el momento presente, habita en el aquí y el ahora y que está despojado de cualquier creencia y de cualquier ilusión que pueda atar en nuestro momento a la hora de entrar en ese aquí y ahora proyectado al futuro. Con lo cual sería ese yo, un yo psicológico sano, un yo maduro, evidentemente, que tengamos todos, que podamos disfrutar, que podamos entrar en cada experiencia de una forma neutra, de una forma serena, de una forma espontánea, de una forma fresca. Decía Antonio Blay que en ese yo experiencia, de alguna manera, somos capaces de actualizar todo nuestro potencial. Antonio Blay, cuando hablaba del potencial, de actualizar nuestros potenciales, se refería sobre todo a nuestra energía, es decir, toda esa parte energética de voluntad y de poder que todos atesoramos, a esa inteligencia, evidentemente, superior, que de alguna manera nos conecta con la intuición, nos conecta con el discernimiento, con la inspiración y con nuestra afectividad, es decir, con todos nuestros procesos
más internos, ¿no? Esos procesos que nos dan una vibración o nos aportan una vibración mucho más sutil, mucho más gozosa a nivel interno, como pueden ser la alegría, como puede ser el amor, como puede ser la compasión. Es decir, actualizar el potencial en base a lo que os decía, la inteligencia, esa afectividad y, por supuesto, la energía. Pero eso únicamente puede darse cuando somos capaces de vivir, de adentrarnos y de fluir en el aquí y en el ahora a través de nuestro yo experiencia, a través de nuestra realidad, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de limitación, tratando de despojarnos a cada instante de cualquier creencia que podamos tener, de cualquier limitación interna a través de esos miedos, ataduras y, cómo no, a través de esas proyecciones en forma de deseos, en forma de especulaciones que tan habitualmente, en fin, rigen nuestra cotidianidad. Por tanto, ante este escenario que estamos planteando, es decir, vivir o mejor dicho, salir poco a poco de nuestro personaje que de alguna manera está comprimido por ese yo idea, esa falsa percepción que tengo de mí y de ese yo ideal al que sin darnos cuenta inconscientemente andamos aspirando, toda esa presión de alguna manera se puede ir reduciendo a través de vivir desde ese yo experiencia, ¿verdad? A través de esa entrega en el aquí y el ahora y ir dándonos cuenta de que podemos vivir de una forma mucho más libre, de una forma mucho más serena y más gozosa. Fijaros que ya para finalizar, Antonio Blay, como los grandes maestros, siempre nos han dado una gran herramienta. Nos regaló muchas, pero él ponía el acento principalmente en algo que yo siempre trato de compartirlo con vosotros y que creo que es la llave, es la herramienta de la consciencia, que es la observación. Decía Antonio Blay, para ir poco a poco manejándonos con ese personaje, para ir poco a poco poniendo y podando, ¿verdad? Limando todas las asperezas de nuestro personaje, de alguna manera necesitamos mucha autoobservación, necesitamos mucha indagación de lo que cuando actúa el personaje, es decir, darse cuenta. Ese es el gran valor de la conciencia, es decir, no debemos de luchar contra los movimientos que aparecen, ¿verdad? Fruto de las inercias y las tendencias que hemos adquirido, pasadas y futuras, pero no rebelarnos ante eso, sino simplemente darnos cuenta. Es más, Antonio Blay siempre decía, verbalízalo incluso, me he dado cuenta, pues no lo sé, que me estoy engañando en esta parte de mí para conseguir no sé qué, o me estoy dando cuenta de esta percepción errónea que tengo de mí de infravaloración. Me estoy dando cuenta incluso de que me estoy tratando mal verbalmente. Bien, todo lo que aparezca alrededor de nuestro personaje, pues tendremos que poner el foco y tendremos que poner la linterna para que aparezca ese darse cuenta. De hecho, Antonio Blay decía, con la autoobservación, con la observación y la reeducación del inconsciente, es decir, de qué manera ese material que va saliendo, ¿no? Que va aflorando y que está ahí muy presente en nuestra cotidianidad, nuestros excesos, nuestro mal humor, pues todo ese material sombrío que de alguna manera no nos damos cuenta, pero lo proyectamos en el exterior. La mejor forma de ir poco a poco poniendo orden y equilibrio a todo ese material es ir dándonos cuenta, es decir, observándolo, sin juzgándolo y, en fin, date cuenta. Ese es el gran regalo y el gran tesoro. Evidentemente lo tenemos que hacer de una forma consciente, a cada instante que podamos, no permitir que el personaje vaya tomando las riendas de nuestras vidas, que, en fin, ya está muy habituado a vivir la vida por nosotros. Y el mando consciente pasa por ese darse cuenta. Me doy cuenta y vuelvo a percibir cuando vuelvo a vivir desde esa apariencia, ¿no? De que de alguna manera nos conduce, y lo sabéis todos igual que yo, pues al dolor y al sufrimiento, sin lugar a dudas. Por tanto, estas son las enseñanzas breves. Evidentemente, podéis profundizar con toda la vida y obra de Antonio Blay, pero creo que tiene gran valor
el ir poco a poco poniendo a nuestros personajes, personajes, en nuestro sitio, en nuestro lugar, para poder vivir más desde un lugar más centrado, desde un lugar que tenga que ver más con nuestra verdadera esencia y no tanto con la falsa apariencia. Espero que sea de vuestro interés y muchísimas gracias y seguimos adelante. Un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias.